concesionarios y en nuestra red de distribuidores en todo el país. Aplica condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2023. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida al doctor Polibio Córdoba, presidente de Cedatos, empresa que 48 años realiza estudios y datos, y Gustavo Isch, también un consultor político, analista político. Hoy con un reporte global también nos ilustra con los datos periódicamente. Les invitamos, hoy que estamos en un proceso de transición, ¿cómo están los indicadores para la llegada del nuevo gobierno? ¿Cómo sale el presidente Lasso y cómo llega el presidente Daniel Noboa? Doctor Polibio Córdoba, leíamos su último reporte partiendo de los indicadores nacionales que son preocupantes, cómo ha ido cayendo la tasa de crecimiento del PIB, el saldo migratorio, las personas que salieron y que ingresaron, los recursos, las remesas de migrantes. Ilústrenos de estos principales problemas que tiene el Ecuador. Buen día, doctor Polibio Córdoba. Por favor, el audio, Polibio. Sí. Ya. Mucho gusto a todo el país y a través de Democracia. Pues buenos días, Miguel, lo mismo, Gustavo. Sí, la situación que vive el Ecuador es importante que se la tome muy en cuenta, y pues vemos que de acuerdo a los indicadores del Banco Central, de los organismos nacionales e internacionales, que siempre hacemos un seguimiento, pues la situación es una situación bastante difícil en la parte económica, ¿no? La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que tuvo, claro, una caída tremendamente grande en la época de la pandemia de menos 7.8. De todas maneras repuntó en el año 2021 con 4.2%, pero un decaimiento bastante grande. En el 2023 se estima oficialmente el 1.5% y para el próximo año un 0.8%. La situación es una cuestión que tiene que tomársela muy en cuenta, porque tener un crecimiento de 0.8 es que se estime para el próximo año, si es que las cosas incluso se las maneja como es debido, pues es bastante grande. Lo que ha habido es un saldo migratorio también que ha crecido mucho, ¿no? En el año 2000 no regresaron 176,000 ecuatorianos. Bajó este saldo migratorio durante todos los años hasta el año 21, pero en este año, por ejemplo, también no han vuelto 127,000 ecuatorianos, se han ido fuera del país, y tomando en cuenta una situación que es bastante importante, lo que se refiere a las remesas de los ecuatorianos. Tomen en cuenta que las remesas de los ecuatorianos en el año 2022 llegó a 4.753 millones de dólares. 5 veces más de lo que es la inversión privada externa, ¿no? Y se espera para este año, para el año 2023, también una remesa que sea alrededor de una cifra de esta naturaleza. Este es un aporte muy grande, sobre todo que se va, sobre todo población que está trabajando y puede hacer buen uso de estas remesas de los inmigrantes ecuatorianos. El subempleo, el empleo, el desempleo, pues, bueno, las cifras oficiales, ¿no? Las cifras del INEC manifiestan de que el desempleo está en 3.5%, un empleo que podría decirse pleno de 35%. Hablemos más bien de esa parte que dice el propio INEC. La tercera parte de la población se podría considerar que está en un empleo pleno.
el resto de la población está en el subempleo o desempleo. En este sentido, por ejemplo, es sumamente importante también que ojalá en la Asamblea Nacional se analice actualmente lo que debe hacerse en el país en lo que se refiere al código laboral. Tenemos un código del año 1938, se tiene que actualizar a la situación que vive el país actualmente y que vive los ecuatorianos y superar una situación que es tomada difícil. Un gráfico interesante que también en nuestro informe se incluyó es el gasto del sector público no financiero. Usted ve una barra ahí muy alta, ¿no? Que son 346.000 millones de dólares. Ese fue el gasto del gobierno del economista Rafael Correa entre el 2007 y 2017. Fíjese cómo el señor Correa gastó el 55% de lo que han gastado los gobiernos desde 1979 hasta 2023. En 10 años gastó el 55% frente a 284.000 millones de dólares, que es el 45% que gastaron los gobiernos en los años, desde el año 2000 hasta el año 2023. Esta es la situación realmente que se hizo, que se transformó en una situación difícil para el país. Ahora, lo que se necesita es la inversión extranjera. Hicimos nosotros un seminario en el año 2021, también se hizo aquí en el Ecuador, y encontramos desde nuestras oficinas que le hicimos en Estados Unidos, en Sedatos, había alrededor de, interesados en invertir como inversión extranjera directa de más de 4.000 millones de dólares. La ley no pasó en la Asamblea Nacional, y esto es entonces un punto que se debe ver para el futuro. ¿Cómo atraer a la inversión extranjera? Eso es importante. ¿Cómo va a ser posible que en el Ecuador no llegue a 1.000 millones de dólares, incluso menos, la inversión extranjera frente a la inversión extranjera que tienen los países vecinos? 8.000 millones, 12.000 millones y más. Entonces, eso es algo que se tiene que ver. La relación de la deuda externa con relación al PIB. Este es un punto central, muy, muy serio, ¿no? Se tiene que entonces cada vez la deuda que tiene que pagarse es muy alta. ¿Qué es lo que sucedió después de la entrevista que tuvo el señor presidente Daniel Noboa con representantes de los organismos extranjeros, con los representantes de bancas como Barclays, donde él hizo conocer cómo estaba la situación de tan difícil que decía pues que para los próximos años la situación va a ser difícil porque no se va a poder cumplir realmente lo que debe el Ecuador. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Cuando el Estado pues tiene que pagar alrededor de 21.000 millones de dólares por deuda externa entre el año 2024 y 2029. ¿Te puede imaginar lo que significa eso, Miguel? Un tema extremadamente... ¿Cuál fue la consecuencia de eso? El riesgo país subió de tal manera, y usted tiene el gráfico ahí, ¿no? De lo que estaba en 1839, en octubre, subió a 2.035 puntos. Entonces, es importante que el trabajo de la Asamblea Nacional no sea político por excelencia, sino que sea un trabajo en el que se tome en cuenta lo que pasa con el Ecuador, cómo se tiene que atender. Ya vamos a ver después, desde un momento, cuando vemos la opinión de los ecuatorianos, los problemas más álgidos que viven los ecuatorianos, y es hacia allá donde se debe dirigir. Vamos a hablar más adelante de los problemas, Polibio. Sí, efectivamente, como nos ilustra Sedatos. Quiero dar la bienvenida al doctor Gustavo Isch, también nos ilustra con un reporte global, y veíamos el último sobre cómo va a asumir el presidente Noboa, cómo sale el presidente Lasso. ¿Cuáles serían esos indicadores, por un lado, y por otro, las principales preocupaciones en el país? Buen día, Gustavo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda tu audiencia y, por cierto, también un saludo afectuoso para Polibio. A ver, el tema de Daniel Noboa. Daniel Noboa, desde que empezó a
orientar su campaña electoral, y ya con los resultados obtenidos se transformó en una suerte de novedad, particularmente en redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? No es la asamblea por sí sola la que la que supera al presidente electo en la capacidad de posicionar mensajes o de atraer la atención de los ciudadanos. El tema económico. En el tema económico, nuevamente Daniel Noboa surge como el principal actor a través del cual se posicionan mensajes que tienen que ver con la preocupación de la ciudadanía, con la incertidumbre de la ciudadanía, con la frustración de la ciudadanía, precisamente alrededor de las declaraciones que el primer mandatario formuló el 7 de noviembre en Washington frente al foro de inversionistas, tenedores de los bonos de la deuda, etcétera, y que generaron una reacción negativa en esos espacios. El diálogo al que abrió Daniel Noboa, fuerzas políticas a las que había derrotado en campaña, a las que anteriores elecciones habían enfrentado de una manera sumamente consistente, antagónica. El presidente Noboa pues dijo: aquí no hay líneas rojas para el diálogo. Yo voy a dialogar con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Resulta que finalmente terminó hablando solamente con el correísmo, el Partido Social Cristiano y fuerzas mucho menores. Eso también generó mucha incertidumbre y mucha desazón en la ciudadanía, expresada en la escucha social que nosotros realizamos cada semana en las distintas plataformas virtuales. ¿Y por qué razón? Porque da la impresión de que esas líneas rojas a las que se refirió el presidente vetaron la participación de otras fuerzas, por ejemplo, las que no están integradas en esa alianza, fuerzas nuevas que lograron, alguna de ellas 26 legisladores, entre otras, y porque además en esa alianza se discutieron temas muy sensibles. El gato pardo que se encuentra siempre en la alacena de los acuerdos a los que llegan las fuerzas políticas es la ausencia de los intereses que sostienen esos acuerdos. Y aquí hay una situación que en términos muy coloquiales podemos entrecomillar y decir: hay una situación muy fea alrededor del gato pardo en esos acuerdos. ¿Qué va a pasar con la fiscal general del Estado? Porque todo el mundo sabe que hay una decisión de la Revolución Ciudadana, al menos de la facción que ahorita que lidera ese bloque legislativo, que es la del expresidente Correa, que no ceja en su intención de defenestrar a la fiscal general. La inquietud surge en las redes sociales cuando se preguntan: bueno, ¿y las líneas rojas del presidente qué tienen que ver con eso? ¿Tuvieron algo que ver? El presidente se lavó las manos respecto a esa demanda que permitió y franqueó, en definitiva, que el reparto de las comisiones en la Asamblea esté integrado por una mayoría liderada por militantes de ese bloque de la Revolución Ciudadana, y en segundo lugar por militantes de ADN. Entonces, es importantísimo que el nuevo gobierno reflexione tanto sobre los datos que Polibio acaba de presentar y de resumir en esta entrevista, cuanto de la percepción que se están generando en estos días en los cuales todo lo que dice o hace o deja de hacer el presidente electo impacta por sobre cualquier otro actor político o sobre cualquier otro evento político. En relación a lo del presidente Lasso, a la salida del presidente Lasso, la situación es tremendamente negativa. Los indicadores económicos lo dicen, los indicadores de empleo, subempleo, de desatención al sector de la salud, de la educación,
al fracaso rotundo en atender la crisis de inseguridad, son palmarios, o sea, ya es ocioso repetir Ya. que consistentemente y permanentemente las últimas estadísticas lo señalan como el peor gobierno de la historia republicana del país. Puede ser, es un dato interesante, pero ya no aporta en definitiva al debate. Lo preocupante de esto. En parte, sí, el gobierno también, yo creo que hubo hechos emblemáticos que no se han Sí, relevado. podríamos El tema mencionarlos del COVID, sin duda. el tema de la desnutrición crónica infantil, hay unos datos, pero el propio gobierno se ha encargado de no posicionar esos temas con la comunicación. Quiero volver con Polibio para seguir luego con Gustavo. Temas puntuales, Polibio. ¿Cuáles son los principales problemas, si podemos resumir, que quedan en el cambio de gobierno del presidente Lasso al ingreso del presidente Noboa? Los principales problemas que tiene, ¿cómo está el ánimo de los ecuatorianos frente al futuro del país y los indicadores del presidente Lasso y del presidente Noboa que entra a gobernar? Sí, bueno, es interesante el tema. Vale la pena pues, mencionar la metodología de nuestro trabajo. Este es un trabajo que se hace en forma mensual en 34 ciudades, tamaños de 2.372 personas de 16 años en adelante, con localización georreferenciada. Utilizamos un sistema de procesamiento muy amplio, muy moderno, muy actualizado de Big Data, con el Dublo, con el Cyber2Go, con el georreferenciación en todos los casos. En estas cifras que voy a mencionar son recogidas entre el 17, 18 y 19 de noviembre, con un margen de error del más o menos 2.4% y un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo va el país? Le preguntamos a la población. Y realmente pues hay un cierto pesimismo. Solamente un 23% dice que vamos por un buen camino. Tómese en cuenta también pues que cuando se han estado terminando los últimos gobiernos, esa cifra estaba en alrededor de 5%. En su opinión, ¿cómo va la situación general? ¿Por un buen camino o mal camino? Pues entonces ahí vemos de que solamente es como ya dije, 23% que dice que vamos por un buen camino. El entusiasmo es lo que falta en la población. El entusiasmo que ya llegó cuando recién iniciaba el gobierno en los primeros meses del año 2000, desde mayo en adelante, superó el 50%, 60%, como más o menos pues, sucede con los gobiernos que terminan, bajó al 21.5%. En esta última encuesta, vemos que el optimismo, la esperanza, el entusiasmo ha subido al 46%. O sea que hay expectativa de que las cosas mejoren. Eso vale la pena. Entonces, la aprobación a los presidentes, pues, como tienes Miguel a la mano, tenemos las cifras desde el año 1998 en esta parte, porque vale la pena que sobre todo en el periodismo, como los manejas tú, estén siempre enterados de cómo es lo que ha habido esta situación en el país. La situación de la forma como, con qué nivel de aprobación termina el presidente Lasso está en un 20.1%. Él llegó a tener hasta 71 y más %. Cuando comenzó su gobierno, bajó también, desde luego, en los meses anteriores, ahora termina con 21%, y el presidente Noboa comienza con un 60.2%, 60.2%. También vale mencionar, y después voy a hacer también un poco de análisis de los problemas, lo que se refiere al nivel de aprobación de la Asamblea Nacional. Eso sí, pues, que terminó cuando vino la muerte cruzada con 4.4% de aprobación. Ahora se espera que esto aumente. Para la próxima semana tendremos la información, a ver si ha mejorado la aprobación de la Asamblea Nacional. Polibio, ¿cuáles las mayores preocupaciones, las principales que tienen los ecuatorianos? Las mayores preocupaciones de la población. Esto es lo más serio que realmente tenemos que tomar en cuenta. Tú tienes ahí el gráfico que, por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, la violencia,
estaba en el año 2021 en 6.9%. Pero ¿qué pasa? Ahora, a través de los años anteriores, desde 22, 23 y hasta noviembre de 23, está en el 45.2. Por favor, estos datos a mí me parece que deben conocer muy bien, deberían conocer todos los que van a formar ese equipo de gobierno. Lo mismo la información que dimos anteriormente sobre los indicadores nacionales. Los legisladores deben conocer esto. 45% de la población dice, la vida en el país ya no es la misma. Inseguridad, delincuencia, violencia. Luego viene el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación. 18 puntos. Y si se suma con la situación económica de pobreza, de crisis del 15%, tenemos el 34%, que es la gran preocupación de los ecuatorianos. La corrupción, 6.3%. La inestabilidad política del país, la pugna. Mira, eso es lo que los ecuatorianos esperan que se termine, que haya un verdadero equipo de trabajo entre lo que es ejecutivo, legislativo, judicial. El narcotráfico, los carteles de narcotráfico en el país, la falta de atención a la salud, los hospitales y medicinas, el mal manejo de la justicia. Los ecuatorianos se preocupan, dicen, ¿en qué justicia estamos? Un juez de una parroquia cualquiera dicta habeas corpus y dicta cualquier disposición que simplemente a la justicia no la pone en el campo de las realidades que se espera. Entonces, estos son los puntos que también preocupan enormemente. La migración. Los ecuatorianos se van y ya no regresan. Ya di esa información. Y los que llegan, desde luego, de Venezuela, sobre todo, conforman una situación muy difícil, que es la que tiene que enfrentar el país. Claro. Esto, entonces, lo más importante. Sí, Gustavo, y sobre estos problemas principales y el cambio de gobierno, ¿cómo ve Gustavo Isch? Perdón, Miguel, se fue un segundito la... Sí, decía estos principales problemas que nos ha descrito Polibio, ¿cómo ve con la salida de un gobierno y el ingreso del otro, la expectativa? Gracias, Miguel. Precisamente ese es el factor en el que se asienta la percepción o el deseo de los ecuatorianos de que la situación mejore. O sea, los ecuatorianos están plenamente conscientes en su inmensa mayoría de cuáles son los principales problemas por los que atraviesa el país en medio de una crisis ya sostenida. No nos olvidemos que incluso la campaña electoral que llevó a la presidencia Daniel Noboa cambió el eje discursivo, la narrativa, las propuestas de todos los candidatos y fuerzas políticas que se volcaron a hablar de la seguridad, porque ya era conocido que esa era la principal preocupación de la ciudadanía, a partir de los eventos dramáticos, dolorosos que todos atestiguamos en estos últimos 2 años, y el incremento de la criminalidad. En ese sentido, la data sobre cuántos miramos con expectativa, cuántos miramos con positivismo, está absolutamente conectada al hecho de que el presidente saliente ya se va y que va a venir un presidente que ojalá se rodee de un equipo de trabajo adecuado y que pueda tomar las decisiones, por duras que sean, pensando no en los intereses de las élites y de las fuerzas políticas con las cuales puede haberse establecido un diálogo, sino en función de los intereses de todos los ecuatorianos, porque hay una deuda social y una deuda económica y una deuda en seguridad que tienen índices elevadísimos en la percepción de la ciudadanía. Eso es lo que se traslada y se evidencia cada semana con la plataforma de investigación que nosotros manejamos, y que con solo mencionar un nombre o solo mencionar un hecho, un dato, automáticamente refleja lo que en 250 países se está pensando sobre el Ecuador o lo que piensan los ecuatorianos. Y eso es muy importante, Miguel, porque lo que no han hecho los últimos gobiernos
y fundamentalmente el gobierno saliente es conectar con la ciudadanía, es ganar una credibilidad y que la perdió a través de su falta de competencia en las áreas administrativas y económicas o políticas y en el manejo de las crisis que permanentemente enfrentó. Le tomó 10 años de campaña llegar a la presidencia, pero está terminando de manera anticipada el ejercicio de sus funciones al declarar la muerte cruzada, y alrededor de eso hay el incumplimiento de una serie de promesas de campaña. Entonces, esto no se arregla solamente a través de comunicación. La gente tiene, además de lo que ha señalado Polibio hace un momento, una sensación de que la política y los políticos en general habían llegado a un punto ya de no retorno. La crisis institucional tiene esa percepción y hay la esperanza, consecuentemente, afincada en el deseo de que las cosas mejoren y que el presidente Noboa, primero, hable la verdad. Segundo, no hable solamente con las fuerzas políticas o con su círculo íntimo, sino también con la ciudadanía. La ciudadanía se entera de los acuerdos a través de las noticias y por eso es que se producen estas reacciones en las redes sociales y por fuera de las redes sociales, en círculos de opinión, en círculos de análisis, que empiezan a elucubrar, que empiezan a suponer y que empiezan a criticar lo que está ocurriendo. Seguiremos haciendo una evaluación de esto porque esto es tan dinámico, tan cambiante, y volveremos a invitarlo a Polibio Córdoba de Sedatos y a Gustavo Isch sobre temas de interés. Muchas gracias, muy amables. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Miguel, y solamente para terminar, brevísimo, estamos haciendo justamente un trabajo muy grande con las empresas, con todos los empresarios, productores, en fin, también se debe conocer qué es lo que piensan ellos, qué es lo que se debe hacer. Y estamos en eso. Todos los sectores. Tenemos para los próximos días unos foros en los que ellos participen y puedan nos da a conocer al próximo presidente con todo gusto. Al respecto. Con todo gusto. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, un feliz martes a todos, muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.